Gracias, Filo. El estudio, bueno, el acto de hoy con el que acaba esta jornada realmente fue el embrión, un poco, ¿verdad, Filo?, de estas sesiones. Fue un poco lo primero que se decidió, invitaros a vosotros y, bueno, creo que es un buen colofón para los 2 días que hemos tenido aquí. El estudio Aman Cánovas Maruri se forma hace ya 35 años, que ya creo que es un logro haber mantenido un estudio colectivo durante más de 3 décadas en Madrid, en el año 87. Ellos llevan también más de 3 décadas dando clases en la Escuela de Madrid, vinculados a la docencia. No me quiero extender mucho con cifras y con datos. Quizás las últimas obras que más conocéis de ellos ha sido el pabellón de España en la Expo de Dubái 2020, que se celebró el año pasado, en el 21. También fueron autores del pabellón de la Bienal de Venecia del año 2018, ya denominado Becoming. Pero fundamentalmente se han focalizado en la búsqueda y el diseño de nuevas formas de habitar, por ello están aquí, fundamentalmente, ¿no? Mediante la formalización de avanzadas tipologías residenciales y la reconfiguración de complejos de vivienda que atiendan a las necesidades actuales de los espacios de relación y los espacios públicos. Por dar una serie de datos o de localizaciones de proyectos que tienen que ver con la vivienda, pues nombraré el reciente de Coslada, el de Valdebebas, el de Mieres, otro en Carabanchel y más allá de nuestras fronteras las experiencias en Luxemburgo y en Suiza. Su estudio ha recibido más de 70 premios nacionales e internacionales, por lo cual evidentemente no los voy a nombrar ni la mitad, y su obra, esto es dato yo creo que sí que es muy importante, lo comentabas tú de la transferencia a la sociedad. Su obra ha sido expuesta en Londres, en la Architectural Association y en el RIBA, en Rotterdam, en Chicago, en Arizona, en Venecia. A través del Instituto Cervantes han recorrido Río de Janeiro, Sao Paulo, París, Roma y Nueva York, aparte de Berlín. Creo que es un honor tener con nosotros a Nicolás y a Andrés y, por supuesto, acompañar, poneros por ahí. Os dejo paso. Muchísimas gracias por venir. Sí, gracias. Con el botoncito. Sí, sí, gracias. Sí. Buenos días y gracias a todos y gracias, por supuesto, por la invitación. Si el micrófono se separa de mi boca, me chilláis, que sé que es importante. Varias cosas. Me ha gustado mucho que el fondo de pantalla sea las viviendas de Chema, las viviendas del profesor Lapuerta para Envisesa, ¿no? Y por varios motivos, ¿no? Porque, claro, venimos a hablar de vivienda, pero, claro, es interesante entender esta triple pata que constantemente venimos reivindicando y que me parece que no es un tema generacional, esa triple pata de la práctica, de la crítica y también, y por supuesto, de una, digamos, producción más allá de esas 2 cosas que tiene que ver con la docencia. Porque, junto con Chema, obviamente estamos trabajando en la escuela, en el grupo de investigación de vivienda colectiva, del grupo de investigación emana el máster de vivienda colectiva, que como sabéis estamos dando con Zúrich y que, según los estándares, ¿verdad?, de calificación, es el primer máster de vivienda del mundo. Será o no será, no importa demasiado, pero bueno, ahí está, ¿no? A través del grupo de investigación hemos ya publicado 2 libros importantes sobre vivienda colectiva en España, 2 volúmenes que van desde el 1929 al 92 y del 92 a 2015, y hace escasamente un mes acaba de salir un proyecto de investigación convertido en libro, proyecto de investigación de
de 4 años financiado por el antiguo Ministerio de Fomento, por la Dirección General de Arquitectura, sobre los temas de la vivienda colectiva en la Europa del 2000 al 2021, que continuará con una exposición sobre el mismo asunto en el ICO, en la Sala ICO de Madrid, que se inaugurará el 5 de este mes de octubre. Por lo tanto, digamos, no solo hay una práctica profesional y una docencia en la escuela, sino este interés efectivamente por la transferencia, ¿no? Por intentar hacer entender, por intentar explicar y por intentar intelectualizar los temas de vivienda. Es decir, no solo producir, sino, esa palabra que le interesa a los economistas y a mí poco, sino por proyectar vivienda de calidad y, por lo tanto, por intentar mejorar la vida de las personas y las relaciones entre las personas. Porque, claro, esta profesión, si no se dedica a eso, ¿realmente a qué se dedica? No se dedica a construir viviendas ni a hacer instalaciones, sino a mejorar las relaciones entre la gente. Vamos a hacer una cosa un poco pimpinela, Nico y yo, que es lo que hacemos siempre, y por lo tanto intervendremos de manera un tanto, vamos a llamarla poco ordenada quizás, ¿no? Pero interesante, creo yo, ¿no? Habíamos preparado una intervención muy destinada a los estudiantes que hay, os perdonáis, ¿no? Pero bueno, intentaremos digamos, equilibrar un poco la situación y, por lo tanto, escribir temas de proyecto y ejemplificarlos con un proyecto bien construido o no. Realmente, ¿empiezo yo, Nico? Sí. Esta situación a mí me interesa muchísimo, ¿no? Claro, la vivienda es posiblemente el proyecto más difícil que podemos encontrarnos. Es el proyecto más difícil porque todos vivimos en viviendas y, por lo tanto, lo que practicamos... Sí, gracias. Estás haciendo de apuntador fantásticamente. Y lo que practicamos es la costumbre. Y, por lo tanto, repetimos aquello que vivimos constantemente. Y frente a eso, decía el profesor Miranda, la elegancia es distancia, ¿no? Y, por lo tanto, hay que alejarse de las cosas y evitar esta repetición que se produce en la práctica y que se produce en la docencia. O sea, nuestras escuelas se están, de alguna manera, convirtiendo en lugares pétreos porque no nos renovamos lo suficiente, no cambiamos el punto de vista lo suficiente. Yo creo que frente a eso, pasa por favor, Nico, me parece que el hecho de entender que realmente no somos profesionales, sino amateur, y quiero que entendáis esta distinción, me parece interesante, porque el profesional tiene la respuesta antes de haber hecho la pregunta. A mí cuando me dicen, eres un buen profesional, no sé si lo dicen en alguna ocasión, ¿no? Pero la verdad es que no me siento muy bien. Yo prefiero ser un amateur, prefiero alguien que va buscando, que va encontrando soluciones y que se plantea con frescura cualquier problema. Podemos estar en desacuerdo. Claro que... ¿Pasas o no? Yo creo que este asunto de la vivienda pasa repetidamente. Actúa en términos de compromiso, en términos de compromisos políticos y sociales. Porque, claro, la arquitectura es política. Por si alguien, sobre todo los alumnos, no se han dado cuenta. Hay muchas maneras de ejercer, ¿verdad?, la arquitectura desde esa perspectiva. Y el compromiso es seguir insistiendo a pesar de las circunstancias. Vamos a pasar rápidamente una buenísima cantidad de primeros premios en materia de vivienda que ni se han construido ni se construirán jamás. Pero no por eso uno tiene que cambiar de mirada, intentar de alguna manera hacer una vivienda más asequible, algo que habéis dicho y que yo no estoy muy de acuerdo, esto de ¿qué le interesa a la sociedad? Pues yo creo que bueno, que hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un diálogo, lo que le interesa a la sociedad y aquello que intelectualizando los problemas podemos ofrecerle a la sociedad y que realmente todavía no ha descubierto. Este es el doble camino, ¿no?
o lo que es lo mismo, las obsesiones individuales y las necesidades colectivas, ¿no? La mejor arquitectura siempre tiene esas dos cosas. Si tiene solo obsesiones individuales, posiblemente sea un desastre. Pero si tiene solo necesidades colectivas, seguro que es un desastre. Esas dos condiciones, juntas, amalgamadas, van a generar una arquitectura de un cierto respeto. Y seguimos pasando, primeros premios, Bueno, no me interesa mucho esto. ¿No? Esperamos que se pueda construir en algún momento. Las cosas en Suiza van despacio, ¿no? No hemos traído, por otra parte, muchos proyectos internacionales construidos, porque me parece que es otra discusión, digamos, ver qué es la vivienda pública en España, qué es ver la vivienda pública en Europa y cuáles son los sistemas de gestión de la vivienda pública en España y en Europa y los sistemas a través de los cuales uno accede a esta vivienda, fundamentalmente a través de los sistemas de los concursos, con unas diferencias absolutamente sustanciales, entre otras cosas porque los concursos en Europa, los de 2 fases, son pagados y aquí no, es decir, aquí trabajamos gratis, lo cual es algo que tenemos que hacerlo mirar los profesionales, claro. Es decir, cuando uno dice 100 profesionales trabajando para la administración echa cuentas y dice, joder, me interesa este sistema. Bueno, no sé si a nosotros nos tiene que interesar este sistema, que se llama esclavismo. Bueno, es verdad lo que había dicho antes, que la generación a la que pertenecemos tiene unos ciertos invariantes. Esos ciertos invariantes quizás sean estos taburetes de Álvaro Aalto en Viipuri, ¿no? Estas ideas de la reflexión crítica, de la práctica, ¿verdad? Y de la condición docente, ¿no? A mí me interesa esta imagen muchísimo. Me interesa esa reflexión que hacía Carlos Martí sobre el arco y la cimbra, para entender esta visión práctica crítica, ¿no? Y Carlos Martí decía o hablaba de la cimbra con la cual uno puede construir el arco. En un momento determinado la cimbra desaparece, la crítica desaparece y solo queda la práctica, solo queda este puente maravilloso de Robert Maillard, ¿no? Pero todos sabemos que sin la cimbra no se podría haber construido el arco. Y por lo tanto, eliminar la reflexión intelectual pura, estricta, abstracta del mundo de la vivienda es no tener cimbras con las cuales construir los arcos. Mirar en cualquier dirección. Alejandro Aravena nos demostraba fácilmente en esta imagen de la Bienal de Venecia del 16. Cambiar constantemente el punto de vista. Poder subir para mirar, para poder ver unas líneas que a ras de suelo es imposible ver. Si no cambiamos el punto de vista, si no cambiamos nuestra relación con la vivienda, posiblemente no hagamos buenas viviendas. Nuestras viviendas, por un ejemplo, se remiten siempre al núcleo familiar, ¿no? Frente a remitirse a las personas que se agrupan como les da la gana. Cuando cambiamos ese punto de vista, las viviendas son radicalmente distintas, porque claro, cuando las asociamos al núcleo familiar, pues las viviendas tienen un cuarto de baño, uno pequeño, un salón de 16, una habitación grande de 11 y medio de 12, 2 habitaciones, una de 7 y una de 6, y un tendedero, bueno, y una cocina. Cuando las enganzamos solo sobre las personas, agrupadas como sean, posiblemente la condición topológica, y no digo tipológica, que es una palabra que después veremos de la vivienda, cambia radicalmente. Uy, os he pasado muy rápido, ¿no? Pero está bien dejar esta, ¿no? Lo que vais a ver, por tanto, no es ni apolíneo, este ojo de Ledoux, ni tan siquiera dionisíaco, ¿no? Esta pieza que habéis visto ahí de Magritte, ¿no? Tiene que ver más con este ojo surreal del Chien andalou, ¿no? Un ojo que está absolutamente rasgado, abierto, y por lo tanto muchas de las imágenes tienen este punto también de provocación del ojo de Luis Buñuel. Los buenos arquitectos, creo yo, tienen varias características. La primera es, siempre van con un problema de cuello. Siempre.
tienen que recibir masajes constantemente, muchos van con collarines, ¿no? Porque claro, están constantemente mirando a un lado, a otro, arriba, y es que eso te produce un dolor extraordinario, ¿no? Y la otra es que cuando van en un coche, el coche siempre avanza, y avanza 150, pero para que avance 150 uno constantemente mira al espejo retrovisor. Y por tanto enlazan una cierta visión del pasado, lo que se ha hecho, la experiencia de los demás frente a lo que tú puedes aportar. Es muy bonito esta idea de la medusa, ¿no? Podemos ir pasando las medusas, ¿no? Desde las medusas de Caravaggio, siempre el mismo tema vuelto a ver desde ojos distintos, desde ese a la, ¿verdad? La medusa de Versace hasta esta Laura Palmer muerta, que no deja de ser otra revisión de la propia medusa. Y por lo tanto, mucho de lo que vamos a empezar ya a ver, tiene que ver constantemente con este mirar hacia atrás para traer las cosas al presente de otra manera radicalmente distinta. ¿Quieres tú empezar, que te gusta mucho el Corbu o no? Venga, hablo yo un poco. A mí no, porque no me gusta el Corbu porque no me gustan los arquitectos muertos, perdonadme, ¿no? Preferiría hablar de los vivos, pero Nico es un poco más necrófilo que yo. Bueno, a mí me parece que el Corbu siempre estará vivo, ¿no? Por lo menos en la historia, desde luego, y en los proyectos que hacemos. Porque al final todos los proyectos miran un poco hacia atrás, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un proyecto de Carabanchel, un proyecto que hicimos en Carabanchel para la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, en un momento en que la Empresa Municipal de la Vivienda tenía un enfoque, digamos, muy avanzado. Los enfoques cambian políticamente en las empresas, eso es cierto. Bueno, este es el inmueble Villa, y estas son unas viviendas japonesas en Gifu que trabajan sobre la máxima estrechez, ¿no? Son dos conceptos, la villa elevada y la máxima estrechez. También la idea del patio, la idea de la pequeña vivienda que modesta, mínima, tiene el espacio del desarrollo, de la dignidad. Digamos que este es el tercer concepto, ¿no? Y nosotros con esos tres conceptos trabajamos en Carabanchel, en Madrid, en un ensanche, en manzanas de 80 metros por 40 metros, unas manzanas rectangulares, que se puede decir que como cualquier ensanche están en medio de ninguna parte. No hay ninguna referencia, es un terreno rectangular sin carácter, ¿no? En un ensanche sin definir. Es muy difícil hacer proyectos en sitios donde no hay nada. En la ciudad es otra cosa, dentro de la ciudad, pero en las afueras, digamos que la mochila de las referencias, la mochila de las necesidades, generalmente las aportan los arquitectos, ¿no? Aquí hemos hablado de los tres conceptos principales sobre los que trabajamos al hacer el proyecto. Al iniciar el proyecto, digamos que esos conceptos no son de entrada, aparecen en el proceso de pensamiento, es decir, lo que estáis viendo generalmente son resultados finales, ¿no? Pero el proyecto más bien lo empezamos así, ¿no? Visitando el lugar, que es esa imagen que veis ahí arriba, un trigal, ¿no? El sitio que caminas, ¿no? Y recuerda Gladiator, ¿no? Va tocando el trigo antes de entrar en el paraíso, pero no hay nada, ¿no? Miramos la orientación, la dirección del viento. Cuando fuimos a ver el lugar, pasó algún helicóptero por encima porque hay un aeropuerto cerca. Pensamos que quizás el ruido podría ser un motivo para pensar el proyecto, ¿no? Y después nos dimos cuenta que no había suficiente ruido, ¿no? Y seguimos buscando cómo pensar un lugar como este, ¿no? Y bueno, llegamos a la conclusión de que estábamos trabajando sobre una manzana tipo y que el problema de las manzanas tipo es que el 50% están mal orientadas. El problema es la relación entre el interior y el exterior, esa conexión entre lo que puede ser un patio estupendo y su relación con la calle. Y digamos que desde esas condiciones propusimos este proyecto de máxima estrechez. Hay alguno más estrecho, ¿no? que está marcado por el núcleo de comunicaciones y el ascensor, donde, digamos, el tipo de vivienda
el tipo vive alrededor de ese patio exterior y que da esta disposición, ¿no? Un interior verde, ajardinado, estupendo, y una calle que está marcada, pero que también vive de ese patio. No son espacios separados, sino que viven a través de ese espacio intermedio, ese patio alargado, que permite que la orientación no afecte a la vivienda, ¿no? Aquí se puede ver claramente que los servicios están al norte y los espacios habitables están al sur, ¿no? Pero la condición del patio es que hace de punto intermedio que absorbe las diferencias de luz, las diferencias térmicas, ¿no? La condición de la villa elevada que hemos visto en Le Corbusier está presente aquí de manera modesta. Es una referencia donde no hay doble altura, donde, digamos, las limitaciones de la vivienda, la normativa de vivienda, los metros cuadrados están presentes. Pero sí nos parece que la visión de la unidad que puede ser independiente es muy diferente a la visión de el edificio de vivienda. No es un edificio de vivienda, es una suma de villas, y pensamos que ahí estaba el concepto fundamental. Estos son discusiones sobre el color, y aquí se empieza. Esta es la maqueta de concurso, bueno, un concurso restringido que hacía la empresa municipal de la vivienda por aquel entonces entre arquitectos jóvenes, medianos y maduros. Nosotros creo que éramos de los jóvenes ya, o no se lo queríamos. Bueno, la condición final del edificio es esta. Al final el color de la chapa, después de hacer 1000 pruebas, lo definió el presupuesto, lo definió la disponibilidad del material, y la condición de la posición del color, a Andrés le gusta decir que la escogió cada vecino, ¿no? Siempre es la condición bonita, ¿no? La condición de la prefabricación del vehículo. Es como si compraras un coche y escogieras cómo quieres que debe ser el color. Pero, bueno, es funcionalmente imposible, ¿no? Gestionar con los vecinos de una empresa municipal que van apuntados en listas y que caen en este edificio, y bueno, les tiene que gustar sí o sí, ¿no? Yo creo que es muy interesante la comparación con el edificio de al lado, ¿no? Con el bloque blanco y terso, también de la empresa municipal de la vivienda. Al fondo se ven las empresas privadas, ¿no? Ladrillo y ventana rectangular, ¿no? La empresa municipal se caracteriza porque promueve la investigación. Bueno, es una condición política. El director de la empresa municipal en este momento es el actual decano del Colegio de Arquitectos, y tenía un enfoque que promovía la arquitectura como investigación. El proyecto nuestro era un proyecto bastante difícil, no respetaba del todo la normativa, tenía casi 500 metros cuadrados de edificabilidad por encima de lo que permitía el lugar, pero el ayuntamiento dijo que, como era una empresa pública y como era vivienda social, iba a aceptar esas diferencias, y se pudo construir gracias a una cierta visión un poco amplia de la normativa y de las condiciones, ¿no? Hoy en día esto es muy difícil hacerlo. Bueno, el dibujo, fotomontaje de concurso. Podéis ver, fijaros en el patio, no hay colores. El color fue una duda de concurso, apareció en el concurso mientras elaborábamos la maqueta y después vino para quedarse, ¿no? Pero es muy interesante ver la evolución, la presencia del jardín, la relación del espacio interior de la sala. Bueno, son 80 metros, es una vivienda muy ajustada, muy ordenada. Se puede ver la relación de los espacios conectados con paredes correderas. Bueno, esto en el proyecto de ejecución, este es el documento de concurso. En el proyecto de ejecución no quedó nada de eso. Bueno, quizás no te acuerdas. Dilo, cuéntalo tú. No, dos cosas, porque me parece importante para la gestión, ¿no? Porque, claro, este espacio de casi 24 metros cuadrados es el que da los no sé cuántos metros de sobreedificabilidad, ¿no? Pero claro, este espacio es fundamental, porque es un espacio de oportunidad, en el cual el vecino, no solo porque cruza, este lugar se llama Cuatro Vientos, cosa que es interesante, ¿no? Y por tanto, esta posición, junto con la
anchura, la crujía de la vivienda, lo que genera es un equilibrio térmico interesante que favorece las ventilaciones cruzadas, que tienen esto de que cualquier cosa tiene ventilación cruzada porque tengo una ventana aquí y otra en Cuenca, eso no se llama ventilación cruzada, ¿no? Generar una térmica suficiente para que se generen corrientes de aire, ¿no? Eso tiene que ver con la disposición de la vivienda y tiene que ver también con este patio que, como bien decía Nico, aporta una tercera orientación, ¿no? No solo esta y esta, sino también exactamente esta, con lo cual cualquier vivienda en cualquier posición de la manzana está suficientemente orientada y suficientemente ventilada, ¿no? Y esto se resolvió gracias a la empresa municipal de la vivienda, que le interesaba esta situación, que le interesaba experimentar y que dijo, quitemos los comerciales y la edificabilidad de los comerciales es la que regalamos, porque este espacio está regalado a cada uno de los usuarios. Fantástico, ¿no? Es verdad que desapareció algún muro de estos. Desapareció exactamente este, que es el muro corredero que separaba a los padres de los hijos, ¿no? Porque decían que claro, que había ciertos ruidos. No sabría yo decir a qué ruidos se referirían, ¿no? Pero bueno. Este también desapareció. Solo quedó este de aquí, lógicamente, ¿no? Propusimos 3, quedó 1, suficiente, ¿no? Y la relación es directa con Le Corbusier, con la historia, con las viviendas estrechísimas, ¿no? Los dormitorios estrechísimos, al mínimo de lo permitido por la normativa, porque era lo que había. Fijaos lo que ocurre. ¿Puedes poner la anterior? Creo que tenemos que ir mucho más rápido, pero fijaos. Después, si queréis, hablamos de construcción y todas estas cosas, ¿no? Esta chapa da la vuelta hasta 1 metro y da la vuelta hasta 1 metro. ¿Qué quiere decir eso? Sabíamos que posiblemente los usuarios, cuando cogieran las viviendas, que dirían, joder, un espacio de 24 metros, amplío el salón, ¿no? Qué distinto es ampliar el salón y, por lo tanto, poner unos vidrios aquí, a llevarlos a segundo plano. Ha ocurrido eso. Pero ha ocurrido con bastante dignidad, porque han hecho casi un jardín de invierno, ¿no? Se han puesto todos de acuerdo y han hecho unos vidrios prácticamente sin carpintería que se abren en verano y, por lo tanto, este lugar se convierte en una terraza bastante agradable y en invierno se cierra aquí y permite esa idea, ¿verdad?, de la catón basal, de ese espacio, ¿verdad?, atemperado, intermedio entre el interior y el exterior. Y cuando a uno le pregunta, ¿pero no te molesta que lo cierren? Justo lo contrario. Porque a mí me parece que la vivienda debe ofrecer oportunidades. Y que el usuario tiene que asumir esas oportunidades. Y la mejor vivienda no es la que acaba impertérrita frente al uso, sino la que asume el uso, el paso del tiempo y la gestión por parte del usuario. Y la vivienda sigue resistiendo. Bueno, aquí solamente hacer notar la posición de los armarios que dan la vuelta al pasillo en las habitaciones y la banda de almacenajes y armarios que se coloca delante de la fachada, con la idea también de generar unos huecos profundos, estrechos dentro de la caja metálica y un gran hueco amplio, es decir, el hueco importante está en el que conecta la sala con la terraza, de manera que el espacio sea mucho más amplio de lo que realmente es. Bueno, no es tan amplio, ¿verdad? Pero bueno, existe esa conexión, existen los ajustes. Ahora cada una, esto es foto de obra, ahora cada una de esas terrazas es un mundo. Aquí se ve el espacio que era comercial, que desapareció el comercio, una pena en nuestras ciudades, pero bueno, hubo que hacer determinados acuerdos y cómo se piensa el espacio comunitario con zonas de juego, zonas de árboles y bueno, la visión desde la calle. Claro, el reciclaje, después veremos cuando hablemos de economía circular, tiene un aspecto, pero el otro aspecto interesante es el reciclaje de las ideas, ¿no? Y por lo tanto que un proyecto te sirva para hacer otro proyecto o que un proyecto de otro te sirva para hacer tu propio proyecto. Es decir, hablar de una cierta inteligencia colectiva y por lo tanto muchos proyectos antiguos, como este en el centro de Madrid, del cual nos ocuparemos brevemente después, sirve para generar otro proyecto
como este de vivienda social en Coslada, ¿no? O como este proyecto en Arau, al sur de Zúrich, este primer premio hecho con aluminio, sirve para generar el último proyecto que hemos acabado de las Torres de Valdebebas, ¿no? Pasa al anterior, con matices interesantes, ¿no? Respecto, ya lo veremos en las obsesiones de uso, a la situación de las zonas húmedas, a la prácticamente ausencia de estructura en el interior de las viviendas, pero también a esta posibilidad de que el salón tenga 3 orientaciones y, por lo tanto, se abra de manera descarada con una fenêtre en longueur, ¿no? con una ventana alargada que te relaciona, en este caso, con un parque maravilloso y con el perfil de Madrid, ¿no? Bueno, el proyecto de las torres está en un solar donde la normativa no permite hacer torres, ¿no? Pero está delante de un parque que es tan grande como la Casa de Campo en Madrid, un parque inmenso. ¿Cómo se puede hacer un bloque como esos que veis ahí, longitudinal, ¿no? Aquí se ve alguna torre, de los Pepes, por cierto. ¿Cómo se puede hacer una máxima utilización o un máximo aprovechamiento para cada vivienda para que todas tengan un cierto disfrute de ese espacio? Hubo que retorcer la normativa nuevamente para conseguir que las viviendas que trabajaban sobre el tipo del que hablaba Andrés, ¿no? El tipo de la máxima mirada, la máxima vista. Lo importante era mirar, ¿no? Cómo conseguir conservar desde el mayor número de las viviendas la vista a 180 grados, ¿no? Desde luego pasaba por la geometría del hueco, un hueco horizontal complicado, que tiene que abrirse desde arriba, con el máximo ancho posible, difícil fabricación, difícil limpieza, problemas, pero con la búsqueda de esa mirada, con una cierta protección solar y con la visión de el disfrute del paisaje, ¿no? Con esa obsesión. Es claro que las torres no son tan torres, ¿no? Realmente son núcleos con 3 viviendas, pero una de las condiciones de la forma fue romper los distintos bloques para hacer que cada tipo, que cada núcleo se convirtiera en una torre. De esa manera multiplicábamos aparentemente, con un efecto compositivo, digamos, el aspecto, la escala, manipulábamos la escala y rompíamos el volumen. Ahí se ve este elemento de aquí, tan extraño, es el elemento clave que permite entender a la normativa del ayuntamiento que esto no son torres, que esto es un bloque completo. Y que no quedó raro. Pero es fundamental. Y este es el espacio interior entre las torres, un jardín elevado, porque, claro, hay que vender todos los comercios, estamos en el centro de la ciudad y eso está bien, y entonces el espacio común es un espacio elevado. Y esto es un poco parte de la visión continua en la zona alta de la vivienda, donde se puede ver una cierta idea, uno se hace una idea del paisaje, del tipo de edificios que hay en el perímetro y del gran jardín que está por construir y por plantar, pero que habrá ahí delante. Dos temas muy rápidos relacionados con la visión del clima. No estamos hablando todavía de circularidad, estamos hablando solo de clima. Este proyecto en Lorquí, en Murcia, claro, es curioso, ¿no? Esta cosa de la fenomenología, ¿no? Porque, claro, uno llega allí, recuerdo perfectamente la visita de este emplazamiento, abres la puerta, 42 grados. Claro, cuando tú llegas a un sitio, 42 grados, eso, ¡juac!, ¿no? ¿Verdad? Es un hacha que matiza el proyecto, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si llegas lloviendo? Una cosa radicalmente distinta, ¿no? De nuevo, era esa visión de yo no voy habitualmente a los sitios, afortunadamente Banico o Bahachu, ¿no? Y después me lo cuentan, porque me parece que hay que empezar a trabajar desde posiciones abstractas y que una cosa bonita que decía Pepe Ginás, ¿no?
el lugar abolla el proyecto, el lugar lo deforma, ¿no? De pronto tú llegas con una propuesta y el lugar acaba por, ¿no?, como cuando coges una esfera de granito y lo colocas en un sitio y al cabo de los 3 años hay una parte que tiene verdín y la otra no. Y por lo tanto, algo que está abstracto acaba de alguna manera caracterizado, ¿no? Y esta es la imagen que teníamos de este sitio, lo que ocurre allí habitualmente, estas persianas, ¿no?, en este caso de listones de madera, o podrían ser las vuestras de esparto, ¿no?, que colocadas hábilmente cortan el sol, pero en su trasdos tienen una cierta ventilación, ¿no? Y por lo tanto pensar que este edificio en el sur de España tenía que ser un edificio de máscaras, un edificio que de alguna manera trabajaba con falsas fachadas que permitían que la fachada estuviese en el interior y que trabajaba fundamentalmente con la sombra. Esta idea de la arquitectura mediterránea, en la cual primero los lugares intermedios son los que nos interesan, no vivir ni dentro ni fuera, sino en esta especie de extraño umbral, ¿no? Cuando tienes sombra, cuando tienes un poquito de ventilación, y cuando tienes una parra, ya vives el Mediterráneo, ¿no? Quizás esta idea de otro tipo de arquitectura, que se complementaba con estas piezas pasantes y las chimeneas térmicas que lo que inauguran es un sistema con 2 grandes máscaras, 2 vidrios colocados a 1 metro de esa máscara, y estos huecos, ¿verdad?, que hay en las habitaciones que provocan esas ventilaciones cruzadas, pero que se llevan, obviamente, el aire caliente hacia arriba. Aquí se ve muy bien estas posiciones continuas aquí, con esta banda de servicios que te van a subir arriba. ¿Me dejas la anterior un momento, no? Perdón. Bueno, es igual, ¿no? Perdón. No, sí está bien, Nico, sí, puede pasar. Pasa a la siguiente ya, ¿verdad? ¿Verdad? Con esta pieza, con esas piezas de ventilación cruzada y, como veis, una fachada que corta el sol y otra pieza aquí. Paso a la siguiente, que yo creo es bastante significativa, ¿no? Es esa idea del espacio continuo, pero fijaos, no existe la puerta. Realmente esto era un garaje, esta cosa del coche, y dices, bueno, puede ser un garaje, pero si en vez de poner una puerta de garaje pongo una puerta muy desarrollada que se mueve en muchas posiciones distintas, este lugar posiblemente pueda ser un lugar intermedio entre el interior de la casa y el exterior. Efectivamente, de estas 16 viviendas, solo hay una que lo utiliza como garaje y el resto es una especie de terraza al exterior, ¿no?, con una puerta que tiene muchas maneras de moverse, casi estas puertas antiguas, ¿no?, que una parte de arriba, que arriba ventilas, que la puedes abrir completamente, que puedes abrir solo una zona, y por lo tanto hacer especial atención en estos pequeños elementos que de alguna manera van a caracterizar efectivamente la casa, le van a dar identidad, ¿no? Esa es visión interior, con unos ciertos homenajes también al Corbu en cuestión de los colores, ¿no?, con esta doble altura que va a comunicarlo todo, con esas pequeñas ventanas que van a hacer que el aire vaya, ¿verdad?, moviéndose por el interior y, por tanto, que ¿verdad?, que la condición térmica, que la sensación térmica sea bastante benevolente, ¿no? Bueno, solo añadir que estas viviendas son unas viviendas adosadas, promovidas por la, bueno, no es la empresa municipal, por la Comunidad Autónoma de Murcia. Es decir, son viviendas, bueno, viviendas económicas. Extremadamente modestas. Y quizás la condición principal es conseguir que no fueran viviendas adosadas, sino que se vieran como un bloque horizontal. No hemos visto ninguna imagen, yo creo que hay una imagen al principio un poco más completa, pero se ve que la fachada, al ser de barras y al ser abstracta, rompe la escala del objeto individual y convierte lo que puede ser en unas vivienditas cerca de un pueblo que son una suma, en un objeto único y abstracto que también se consigue rompiendo la ventana, ¿no? No se ve una ventana, se ve un bloque elevado, una especie de pequeña Villa Saboya elevada y que construye un objeto único en el pequeño pueblo. Aquí se ve un resumen de espacios intermedios. Está Mieres, que lo vamos a ver ahora,
Lorquí, que lo acabamos de ver, Coslada, Carabanchel, donde en las plantas solamente son diagramas donde hablamos de ese espacio del que hablaba Andrés en los extremos, como es un elemento que reiteramos y utilizamos en muchos de nuestros proyectos y que, por supuesto, está en la Casa Bloc, está en Marsella, está en Cia Bermúdez, Juan de Haro, un proyecto espectacular, muy poco conocido, y está en la Catón y Basal, por supuesto, pero que consideramos que, no sé si es una condición que está tanto presente en Murcia como en Madrid, como en Asturias, y en los tres sitios responde de una manera absolutamente clara, como ese pequeño espacio, terraza, que puede ser muchas más cosas. Este es Asturias. Claro, ¿cómo trabajas en el norte de España de manera radicalmente distinta? Si en Murcia lo que necesitas es echar el sol y protegerse de esta luz brutal que tenemos en todas las zonas, en cambio, en Mieres lo que necesitas es captar sol. Es decir, generar efectos invernadero, pues necesitamos calentar, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo entender el clima desde dos maneras distintas, con dos imágenes distintas? Esto fue de este concurso que el entonces Ministerio de la Vivienda convocó, que se llamaba Viva, ¿no? Y que fueron muchos solares por toda España, y tuvimos la suerte de ganar este en Mieres, ¿no? Como veis, es casi una historia de dentista, ¿no? Colocar piezas a una ciudad que le faltan trozos, ¿no? Con estos dos edificios distintos, pero que responden a situaciones similares, ¿no? La primera situación es cómo entender que la vivienda puede ser una reflexión entre, en este caso, los métodos que utiliza una vivienda histórica, en este caso para captar sol, para generar un equilibrio térmico interesante, y cómo aparecen otros temas de vivienda contemporánea, le podemos llamar nuevas formas de habitar, le podemos llamar como nos dé la gana, ¿no? Quizás tenemos una planta... Es decir, la referencia no es Le Corbusier. En el concurso, cuando quieres contar el concurso, la referencia es la vivienda tradicional asturiana y la solana, que se orienta al sur, que tiene los vidrios y que sirve como una especie de muro trombe para calentar la vivienda, ¿no? Digamos, desde esa condición hablamos de la vivienda contemporánea y de un elemento fundamental que sucedió en este concurso y que aparece en el proceso de proyecto, y es la transformación de la posición de la cocina y los baños, que pasan a una posición lateral y que permite digamos, una flexibilidad desde nuestro punto de vista continua y total entre lo que es las habitaciones, la sala y el espacio de la cocina, ¿no? Claro. Una especie de núcleo técnico simplemente girado, que además incluía un núcleo de lavado separado de los baños, que permitía compartimentar los baños y que generaba una disposición, digamos, espacial, curiosa, técnica y compleja, ¿no? Vamos, que esto ya lo hizo Mies en el 27, en Stuttgart, es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo me llevo los montantes y las bajantes a este lado, que es lo que realmente propicia que las viviendas no sean, ¿verdad?, flexibles, y elimino la estructura de la vivienda y por lo tanto me las llevo toda la estructura al perímetro, puedo trabajar con el centro de la vivienda colocando este salón aquí o allá, trayendo las habitaciones, eliminando habitaciones con una cierta facilidad, incluyendo estos dos pasillos de policarbonato que de alguna manera van a generar ese calor que se va a acumular por inercia térmica en los muros de la vivienda. Esta es esa primera imagen, pero ¿qué ocurre? Aquí hay un elemento interesante que es un error de construcción, ¿no? Como estamos en familia, lo podemos contar. Observar el cambio de color que se produce. La normativa obligaba a ignifugar los paneles. Esos paneles vinieron de México y eran todos blancos. Pero a los 3 meses, los que venían ignifugados se volvieron amarillos. Claro. Crisis total, ¿qué hacemos? Que se lo lleven todo. Se quedaron porque el dinero que había era el dinero que había. Pero hoy en día, cuando entras en las viviendas, observar el color del cielo. Mieres es un sitio gris
y esas viviendas son cálidas. Entras y hay una luz amarilla interior siempre en las viviendas que está mucho más cerca del efecto que nosotros buscábamos, de ese efecto invernadero, no solo del calor físico, sino del calor del color de la luz. Claro, es bastante bonito pensar que como el azar, obviamente, juega y realmente nuestra vida es gestión de azar, las zonas bajas no ignifugadas conservan esta especie de color blanco y el amarillo está siempre en las zonas altas, con la cual Nico es muy sincero, pero yo os podría decir que hemos elegido el amarillo para las zonas altas y el blanco para las bajas, ¿no? Se non è vero e ben trovato. Esta era nuestra intención, ¿no? Los colores, bueno, presupuesto llega, solamente hay 3 tipos de azulejo, el color está reducido, ya, pero bueno, al final buscamos lo que pudimos y luchamos por conseguir ese efecto de luz interior en esta fachada móvil, ¿no? Que frente a la visión de la fachada estática antigua que veíamos en la primera foto, la fachada establecida de los ojos secos, es la fachada que parpadea y que se mueve y que cada mañana tiene un aspecto diferente. Claro, las obsesiones de uso son las relacionadas, efectivamente, pasa un poco de este Albano Kosovar. Déjanoslo ver un rato. Da miedo. Tiene que ver, ¿verdad?, de nuevo con las organizaciones, ¿no? Con esta idea de la máxima flexibilidad, de los cambios que se pueden producir en el interior de la vivienda, de cómo las personas se agrupan creciendo o decreciendo, si es la familia como tienen hijos o no. Y eso se lleva hasta, en este caso, estas viviendas sociales en Arau. Es verdad que nosotros estamos trabajando, supongo que vosotros tendréis un módulo con 700 euros o 650 euros, no lo sé cuál es en este momento el que maneja Envisesa, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, esta vivienda social, estamos trabajando de 1.800 a 2.000 euros el metro cuadrado. Esta es la diferencia entre una vivienda social suiza y una vivienda social española. Y, por lo tanto, con unos muros de hormigón, con aislamiento de 25 a 30 centímetros y después con una fachada de aluminio. Estas son Passive House. Claro, allí lo del Passive House tiene sentido. Aquí, con perdón, es una estupidez. Porque vale más la ventilación cruzada que cerrar una vivienda para mantener la temperatura. Es decir, nuestra relación con el exterior es otra que en este sitio que se pone a 12 grados bajo cero, ¿no? Y que simplemente tienen un radiador para que cuando tú limpias la ventana, ese radiador ¿verdad?, estabiliza la temperatura en el interior, pero que obviamente no tiene ningún tipo ni de calefacción ni de refrigeración. Bueno, esta vivienda... se puede ver el cambio de escala, ¿no? Observar las superficies de las habitaciones, ¿no? Esta tiene 15 metros cuadrados, las otras tienen 16 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, es decir... que nosotros aquí en 45,92 metemos una vivienda. No solo hay un cambio en el presupuesto, sino hay un cambio en la superficie. La sala, comedor, cocina tiene 45 metros cuadrados. Esto es una vivienda pública suiza. Y nosotros, claro, uno de los condicionantes era reducir la pérdida térmica. Aquí, digamos que es de los primeros proyectos donde la presión es muy fuerte, ¿no? Por supuesto, es fuera, en Suiza, no solo con el aislamiento, sino con el factor de forma. Por eso se acaba haciendo una planta muy, digamos, muy cerrada, muy compacta. Y bueno, y por otras razones se lleva todos los servicios, todos los núcleos húmedos a un extremo, de manera que volvemos a concentrar las partes inmóviles y dejamos que el resto funcione alrededor de una especie de armario central, algo más flexible, digamos. Esto por poneros, por ser de chascarrillo, todas estas viviendas tienen un refugio nuclear o anti no sé qué en los sótanos. Todas las viviendas suizas, que a lo mejor es que llevan razón, ¿no? Bueno, pasamos todos estos rápidos, Nico, ¿no? En Jacobi-Straße, en la Karl-Marx-Allee en Berlín, era el principio, nos seleccionan para preparar toda la asunción de densificar toda la Karl-Marx-Allee en Berlín. Nosotros, cuando nos encargan esto, pues seguimos trabajando a la española,
y les llevamos todas estas posibilidades. Cuando llegamos ahí nos dicen los alemanes, ¿pero cuál es la mejor? Y yo, hombre, no, son maneras distintas de ver esto. Claro, oye, son pragmáticos, ¿no? Y se elige una y se trabaja con una, ¿veis? Incluso hay proyectos ahí, como este, que es un concurso que ganamos en Barcelona, yo qué sé, hace 12 o 14 años. Es un concurso en dos fases y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la pieza que falta? Es decir, cuando uno entra en un barrio moderno de estos alemanes de Plattenbau, ¿no?, de estructura prefabricada de hormigón, es entrar en la historia de la arquitectura, en el movimiento moderno construido en los años 60, ¿no? Es muy emocionante. Pero claro, cuando preguntan cómo se añade una pieza más, cómo tiene una densidad muy baja, en Berlín hay un problema de vivienda extraordinario, tienen que construir más, tienen que densificar, pero la densificación se tiene que producir con el acuerdo de los vecinos. Es decir, si hay señores que viven en esos Plattenbau de alrededor y tú plantas un edificio que no les gusta, no se construye. Entonces, digamos que el concurso este, que tenía dos fases, nosotros planteamos la primera fase como una evaluación del lugar. ¿Cómo se puede hacer esto?, ¿no? Y, bueno, sobre eso trabajamos. Y esta era la solución, ¿no? Sí, esto es el trabajo con el espacio público, básicamente. Planteamos un nuevo Plattenbau. Realmente era un nuevo bloque, pero en vez de, digamos, superando la rigidez de la prefabricación del muro de hormigón, planteamos un objeto formado por módulos que se sumaban y que construían, intentaban utilizar el espacio exterior como parte de una comunidad que unía los edificios que ya existían a una serie de usos comunes y aparte metía usos jardines en la cubierta y usos intermedios, de manera que intentase, digamos, ser amistoso con los que ya estaban allí. Bueno, esto lo va a contar Nico, que le circularidades. gusta mucho esto. Luxemburgo. Sí. La clave de este proyecto es C2C, Cradle to Cradle, ¿no? Es un concurso que plantea la empresa municipal de la vivienda de Luxemburgo y pretende que sea un prototipo de lo que debe ser la vivienda en el futuro en Luxemburgo, la vivienda avanzada, ¿no? Entonces, es un concurso en cocreación, lo cual es complicado. Quiere decir que no se presenta un proyecto, quiere decir que se presentan unas ideas, que es esto que estáis viendo aquí. ¿Cómo imagináis la vivienda? Pues mira, pensamos que primero estaban la vivienda unifamiliar, después estaba la vivienda en bloque, después estaba la vivienda con servicios y esto es lo que pensamos que es lo último, que es una vivienda atomizada donde realmente hay una vivienda que puede ser pequeña, pero que puede tener una habitación para cuando vengan los abuelos, una zona de trabajo en algún sitio y que es una vivienda mucho más compleja. Y planteábamos el concepto de upcycle. Upcycle creo que se traduce, lo estaba mirando esta mañana en el tren, es reciclado, pero es un súper reciclado. ¿Qué quiere decir? Que un reciclado coge el vidrio, lo funde y hace un nuevo vidrio. Aquí no hay que fundir, tú tienes que coger un patinete y transformarlo en un asiento, ¿no? Entonces, digamos que lo que planteamos es que la vida de las personas, la vida de los grupos tiene una condición de transformación permanente, ¿no? Se reducen, debe ser flexible, debe ser adaptable, debe poder crecer, debe poder atomizarse y debe poder dividirse, ¿no? Y aquí, bueno, se planteaba esta situación, ¿no? Por supuesto, tiene que ser verde, tiene que tener fachadas que nos garanticen esa condición térmica y el material que se utilice tiene que ser un material que, bueno, que viene del bosque y que termina en el bosque y que, por supuesto, tiene todas las condiciones de generación. Digamos que de esta situación de, por supuesto, producción energética, desde todos estos planteamientos en colaboración con ingenieros, en colaboración con posibles usuarios, generamos esta serie de imágenes, que es un proyecto que, bueno, que en este momento está parado porque en todas partes hay problemas, pero que
que esperamos que en algún momento pase a ser proyecto bueno, de ejecución. este proyecto se genera con 3 patas. Desde Estados Unidos estamos trabajando con William McDonough, que es el creador de esta idea del C2C, desde Luxemburgo con un grupo de arquitectos luxemburgueses que hacen de project manager, aparte de los ingenieros tal, y la otra pata es Madrid. Luego esta idea que habla Nico de esta especie de condición de diálogo se produce de manera muy, muy intensa y en ocasiones tremendamente difícil. Sí, es complicado. Co-crear es complicado. Bueno, esta es la típica, sección compleja, la ciudad, zonas de industrias creativas, oficinas y arriba los distintos tipos de apartamentos que tienen una condición muy diferente en el tipo de organización. Esto es lo que llamamos casa grande, que proponemos viviendas de 10 habitaciones, donde la idea es que las habitaciones se pueden alquilar independiente, y lo otro son apartamentos más estándar de 2 dormitorios, alrededor de un patio elevado, un jardín elevado. Y que tiene unas condiciones comunes, por supuesto, ¿no? Que son todas estas piezas que sirven no solo a las viviendas, sino también a todo el paquete de cosas que hay abajo y a través de las escaleras exteriores al conjunto de la ciudad. Es un tema, digamos, complejo que saldrá adelante. Este es el edificio de viviendas. Al lado hay un hotel que no hemos traído porque no era obviamente el caso y el proyecto pues esperamos que salga quizás de un momento a otro o no, pero ahí está, en proceso de gestión. Solo tienen, como dice Nico, como somos amigos, solo hay entre la constructora y la Ville de Luxemburgo, solo hay 25 millones de euros de diferencia, que supongo que llegará a un acuerdo antes o después. Bueno, rápidamente esto tiene que ver con la... Vamos muy tarde, Nico, vamos muy rápido. Tiene que ver con la urbanidad o cómo nos podemos enfrentar con una situación de contexto ampliado a la ciudad, ¿no? Centro de Madrid, enfrente de la Casa de las Flores, comisiones de patrimonio y casi 2 años de gestión para convencer a la Comisión de Patrimonio que podíamos hacer una reflexión distinta en el centro de la ciudad con un edificio distinto, ¿no? 100 maquetas pequeñitas en una maqueta enorme. Bueno, vamos pasando rápido y con este edificio que tiene como esas 2 condiciones, en el centro de la manzana que completa la traza y en una esquina de Argüelles, ¿no? Con esa reflexión sobre las torres, las esquinas de Madrid, con piezas que de alguna manera trabajan con los paños construidos y que va caracterizándose de manera distinta en la medida en que va leyendo la ciudad de manera distinta, ¿no? Con esta pieza construida en zinc y esos brisolei que te están protegiendo de ese sur y con unas viviendas muy ortodoxas pero que a la vez han funcionado, digamos, bastante bien. Un tema un poquito más experimental en el interior del patio a través de las distintas densidades de los parasoles, que en la medida en que esto está orientado al oeste, tenemos un edificio delante y por lo tanto las zonas bajas son muy abiertas, les pueden captar muy bien la luz y prácticamente no les llega el sol, mientras que las zonas altas empiezan a ser más opacas para poder protegerse, pero también este mundo externo de protección tiene el 30% más de superficie que los huecos, con lo cual con 2 carriles podemos ir superponiendo estas piezas y generar distintas densidades de protección simplemente haciendo la fachada un poquito más perfectible. Bueno, pásalo todo, Nico. Llegamos a la última si quieres, ¿no? Se ha acabado, ¿no? Como era una cosa para estudiantes, habíamos hablado de los procesos de trabajo, vale, concurso de Barcelona, pasamos, ¿no? Es decir, cómo todas las referencias se van introduciendo, referencias nuestras, de otros, la referencia de las cubiertas que se utilizan, esta idea de los niños tan presentes siempre en la arquitectura de la modernidad. El espacio, ¿no? público elevado, ¿no? La importancia de estas condiciones de los espacios colectivos que trasladamos a este proyecto
en Coslada, ¿no? Es un proyecto de empresa municipal de la vivienda de Coslada que tiene un solar triangular endiablado y que planteamos duplicar el espacio público, ¿no? Tener el espacio público libre, abierto a los ciudadanos en la parte de abajo y un espacio semiprivado elevado para los usuarios. Que es esta imagen, ¿no? Son viviendas de alquiler de la plataforma hacia arriba y la parte de abajo son oficinas. Bueno, la imagen ha tenido un cierto éxito entre los jóvenes, que parece que les gusta como fondo para sus discursos. Y la condición más importante es la presencia del espacio libre, abierto, hay comercios en la planta baja y entonces lo lógico es que sea abierto, ¿no? Como os podéis imaginar, a la izquierda hay bloques siempre cerrados, conservando espacios interiores cerrados. Esto le pasa a la vivienda pública, ¿no? Cuando tenemos un emplazamiento rectangular es mitad privada, cuando viendo triangular o con forma de... Ay, perdón. Sí. Gracias. No, que cuando hay un emplazamiento rectangular, pues es vivienda privada, como debe ser, ¿no? Porque puedes poner la piscina en el centro, todas estas cosas, ¿no? Pero cuando es pública, pues es triangular o tiene forma de churro, ¿no? Entonces, claro, pues como esta es pública, pues te toca una cosa triangular, que es otra cosa, aparte de la vivienda, dificilísima de resolver, ¿no? Y se resuelve con estas piezas que, frente a ser una urbanización cerrada, lo que provocan es esta permeabilidad, con lo cual este lugar se va a convertir en un lugar interesante, se va a convertir en un lugar de encuentro, se va a convertir en un regalo hacia la ciudad en este momento ya ocupada pues, por estancos y un barecito y este tipo de cosas, ¿no? Que se complementa con esa pieza en la planta tercera, que es esa gran plaza pública que va a unir tres bloques distintos de alquiler, con alquileres muy, muy baratos, para, deja esa, porque como este es el último, podemos detenernos 5 minutos, ¿no? Para rotación, es decir, cuando hay una pareja que tiene un hijo, se va de aquí, porque los apartamentos son muy bajos, se les da otro lugar de alquiler y rota, mientras que aquella pieza de allí es un edificio en venta. Esta plaza elevada, entendida de manera muy, muy artificial, tiene una cosa bastante bonita, ¿no? Y es que todas las viviendas de personas con movilidad reducida, tal, están alojadas exactamente ahí, de tal manera que tiene esa salida directa a ese lugar, ¿no? Nosotros lo entendíamos, el proyecto se enunciaba como un proyecto para jóvenes y ancianos a la vez, ¿no? Y parecía que el proyecto se podría entender como una cierta cadena de solidaridad, lo cual se ha producido en este lugar, ¿no? Bueno, pues tú le dices al joven, oye, baja a comprarme la medicación, o los jóvenes con un niño le dicen, oye, que nos vamos al cine, os podéis quedar con el niño. Claro, eso tiene que ver con este lugar común, ese tiene que ver con un lugar en el cual pues, hay barbacoas y hay fiestas. Está sobre el suelo, está protegido, está bien soleado. Es verdad que en los meses duros de Madrid ahí no hay quien viva, porque pega un viento absolutamente tremendo. Bueno, ya sabéis que en Madrid hay 6 meses de invierno y 6 de infierno, ¿no? Pues parte del infierno se produce sobre esa plaza, ¿no? Y que se construye de esta manera absolutamente artificial, ¿no? Con esta escalera que va a recoger la planta baja, porque la calificación de ese lugar es plaza pública, calificado por el ayuntamiento, ¿no? Al final, obviamente, aquí hay una puerta y los vecinos guardan debajo de la cama esa llave para que nadie suba. Pero ese es un lugar público y esa era realmente la idea del proyecto, con un ascensor que va a comunicar todos los aparcamientos directamente ahí y cómo desde ese lugar tú vas a dirigirte a cada uno de los edificios para subir. ¿Por qué? Desde la plataforma hacia abajo lo que hay son oficinas, comercios, el parking y estas viviendas pequeñas, que no mínimas,
sobre ese lugar bonito, sobre el perfil de Madrid. Las viviendas son casi para acabar un poco tontuna, pero interesantes, ¿no? Porque fijaos que tienen como dos bandas, lo que permite que un sitio muy pequeño sea un poquito más grande, con unos muros correderos que lo que hacen es entender este lugar en continuidad, con el almacenaje, de nuevo, en fachada, con lo cual la propia ropa va a contribuir de nuevo a la inercia, al equilibrio térmico, con una pequeña terraza interesantísima, ¿no? Porque es una terraza que te sirve con una mesa pequeña para desayunar o tomar el sol, pero que de alguna manera genera este lugar intermedio recubierto de chapa y por tanto protegido, ¿no? Esta situación en la cual desde fuera no se ve el interior de viviendas que están muy cercanas, pero que tú tienes esa visión, en este caso del muro corredero, hacia el exterior de la ciudad, hacia el exterior de Coslada. Acabamos con esto, con una cosa bastante interesante, en mi opinión, ¿no? Y es que nosotros estamos aquí un poco más jóvenes, ¿sí? Y ellos están allí, ¿no? Es decir, que la arquitectura es una condición colectiva. No hay arquitectos y personas que dibujan o personas que construyen de manera diferenciada, sino que estas personas que ponen la chapa hacen arquitectura. De la misma manera que hacen arquitectura las empresas que promueven, las empresas de gestión, las empresas municipales, de la misma manera que hacen arquitectura los que venden, de la misma manera que hacen arquitectura las escuelas y que hacen arquitectura los arquitectos. Si no entendemos esta idea, ¿verdad?, de comunidad, posiblemente estaremos en un tiempo que ya creo que ha dejado necesariamente de existir. Gracias. Si los estudiantes tienen algo que decir, que lo digan en este momento. Es decir, si queréis que expliquemos algo, ellos se pueden ir, no os preocupe. Pero si queréis que expliquemos algo, no hay ningún problema. Tampoco nuestra vanidad implica que tengáis que preguntar, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias y nos vamos a comer. Pues nada, simplemente agradeceros la asistencia y bueno, quedarán grabadas las conferencias, la de ayer y la de hoy en la página web de la cátedra para que la podáis visualizar de nuevo y a aquellos que no hayan podido asistir. Muchas gracias y espero que esto lo podamos repetir pronto.